Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por llegar nuevamente a sus hogares. En esta preciosa tarde tenemos un invitado especial, nuestro hermano Edwin. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en el programa La Voz Misionera. Dios le bendiga, pastor. Es un placer estar aquí con usted y gracias por la invitación. Y gracias a cada uno de los que está viendo el programa, donde lo va a ver. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y seguidamente tendremos el tiempo, ¿verdad?, de la entrevista. Bendito Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre, mi Dios. Venimos ante su presencia para rogarle en primer lugar que nos perdone, nos purifique. Somos indignos de estar ante su presencia, pero rogamos, oh Señor, que nos sea su sangre preciosa, perdonándonos, Señor. Y a la vez, Padre, que su nombre sea glorificado en este tiempo de programación, que la entrevista pueda animar y fortalecer a nuestros oyentes y también, sobre todo, la exposición de su palabra que nos trae su siervo. Le pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en este tiempo sea con ese propósito de engrandecer su nombre, mi buen Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, mi Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tiempo de preguntas y respuestas. Hermano Edwin, ¿podría, por favor, mencionarnos de qué lugar es originario? Bueno, yo soy originario de Guarizama, Olancho, es donde nací, digamos, me crié mayormente. Así es. ¿Podría comentarnos quiénes son sus padres y cuántos hermanos tiene? Bueno, mi papá se llama Víctor Flores y mi madre se llama Idalia Méndez y tengo una hermana, ella se llama Fanny Flores y bueno, mis padres solo tuvieron a mi hermana y pues a mí, yo soy el hermano mayor. Mi papá es pastor de una iglesia en Guarizamo, Lancho, y pues de allá soy originario, yo soy mi familia y gracias a Dios por ello, la verdad. ¿Podría mencionarnos quién era Edwin antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo usted fue, cómo fue que el Señor Jesucristo llegó a su corazón, a su vida? Y como mencionaba, mi papá fue pastor, bueno, ha sido pastor y por ya varios años, y normalmente yo siempre, mis padres, pues al principio pues nos congregamos en una iglesia y luego pues mi padre siempre me enseñaron los principios cristianos. Crecí conociendo un poco de lo que es la palabra de Dios, pero más que todo hasta la edad de 16 años, estábamos celebrando el segundo aniversario de la iglesia. Mi papá invitó a un pastor, el pastor Rafael Briones se llama, y pues antes de ese tiempo, pues, o sea, tenía una vida, por así decirlo, medio, obviamente yendo a la iglesia, portando, digamos, de la manera más mejor posible como hijo de pastor, aún así no siendo salvo. Pues gracias a Dios nunca caí en un vicio o cosas de estas. Pero más sin embargo, obviamente, sabes, mi papá había invitado a ese pastor, al pastor Rafael Briones, para tener la celebración del aniversario, y mi papá aprovechó unos días antes para tener unos como cultos de jóvenes, y en una ocasión el pastor Rafael tocó el tema de la salvación, y obviamente yo sabía que yo no era salvo. Había hecho yo, en una ocasión, yo recuerdo estando más pequeño, como tenía como unos 12, 13 años, por la presión por como dicen, de ser el hijo del pastor, en una ocasión yo había levantado mi mano para tomar supuestamente la decisión de recibir a Cristo, pero siendo honesto, yo no era salvo. Recuerdo de que el pastor esa vez tocó el tema de la salvación. Dios habló a mi vida honestamente,
Dios usó al pastor y pues yo, si mal no recuerdo, fue en el 2012, un 22 de noviembre, y tomé esa decisión. Recuerdo bien que fue una tarde que teníamos un culto y en ese momento, pues Dios habló a mi vida, yo tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Pues de ahí para adelante, pues Dios empezó a ir mejorando en algunas cosas, en aspectos de mi vida, en lo personal, tomar más tiempo para, a veces, sin la necesidad de que mi papá no me pusiera a leer mi Biblia, como todas las noches nos ponía a mí y mi hermana a memorizar tal vez algún versículo o a leer un capítulo, porque todas las noches nos ponía a hacer eso antes de acostar, ¿verdad? Pero llegó un tiempo de que pues tenía el deseo como recién salvo, de leer mi Biblia sin la necesidad de que mi papá me estuviera ahí empujando, por así decirlo. Así es. Qué bueno, hermano. Realmente he estado estudiando esta semana sobre eso, ¿verdad? La responsabilidad o el trabajo muchas veces de los hijos de los pastores y a veces se le pone una carga, ¿verdad? Sabemos que bueno, deben ser el ejemplo de los demás personas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero muchos llegan a un punto de que pueden llegar hasta amargarse por esa posición, ¿verdad? De ser un hijo de pastor. Y es ahí donde nosotros los pastores tenemos que tener mucha sabiduría, ¿verdad? En cuanto a cómo poder lidiar con estas situaciones con nuestros hijos y también a la vez la iglesia también actuar con una forma correcta. No sé si usted tuvo alguna mala experiencia o una buena experiencia siendo hijo de un pastor, hermano. Pues sí está la presión cuando uno está en la escuela, tal vez colegio, de que tal vez por una media cosita, de que la gente pues y tiene de que lo pone a uno como ejemplo, como mencionaba, de cualquier cosa, mírelo, es el hijo del pastor, porque si tal vez uno reacciona de alguna manera, más siendo a un adolescente, uno no tiene tanto discernimiento, tanta sabiduría, en la mayoría de los casos, como para recordar de que es el hijo del pastor. A veces uno, y más por mi carácter, que yo siempre he sido algo explosivo, que a veces yo reaccionaba tal vez de la manera no tan correcta o adecuada a veces a ciertas circunstancias. Pero algo difícil a veces para un hijo de un pastor es de que siempre se le exige más que a los demás. Entonces, ese es un punto que a veces es un poco difícil, especialmente en ciertas edades, que es difícil para un joven que se le esté exigiendo a veces algo que tal vez no tiene una carga y en algunas ocasiones ni siquiera es algo todavía. Esa fue una de las cositas que para mí, y tiene sus lados buenos también, porque los tiene, pero también está ese lado de la presión que uno tiene. Hermano Edwin, ¿qué ministerios Dios le permitió realizar en su iglesia local? Bueno, cuando estaba con mi papá, más que todo salía 2 días primero empecé yendo un día a la escuela pública, iba el día jueves y iba para enseñar a los niños, tomaba aula por aula, porque yo me llevaba bien con la directora y porque había sido alumno de esa escuela, yo tenía muy buena amistad con la directora, y pues me permitió, y un día hablé con ella de que si me daba el chance de poder ir a la escuela y que me daba unos 20 minutos por aula, 20, 30 minutos, normalmente iba, porque hay como 10, 12 aulas, y yo recuerdo que iba normalmente los jueves para enseñar a los niños aula a aula, los jueves. Normalmente solo tenían clases por la mañana de 7, pero yo iba de 8 a más o menos a 12. Eso fue una de las cosas que a veces predicando, cuando mi papá pues daba el chance, más que todo esas cosas, porque cantar
nunca ha sido muy fuerte. Así es. Hermano, ¿Dios lo ha llamado al santo ministerio como pastor, como misionero o como evangelista? Más que, bueno, cuando yo recuerdo al principio pues yo entré al seminario y la verdad no tenía ningún llamado, siéndole honesto. Simplemente yo fui porque mi papá me dijo, hay oportunidades, implícate y trata de aprender y eso. Terminé el seminario, luego mis planes era ir y ayudar a mi papá en lo que yo pudiera, en cuanto a ayudar, predicar o lo que estuviera a mi alcance. Pero luego, por X o Y razón, Dios me permitió venir a Copán y pues para hacer mi práctica del seminario. Y estando acá, por la pandemia y ciertas circunstancias, decidí ir trabajando trabajo en un orfanatorio acá en Copán. Y pues el pastor local de acá me dijo que si quería, me ofreció trabajo. Decidí quedarme a ayudar en el orfanatorio con los jóvenes, con los muchachos y en lo que yo pudiera, estando acá. Luego estaba la necesidad de una iglesia que necesitaba un pastor. Pues mi respuesta fue no, porque yo no tenía un llamado a pastorear. Y una cosa, como yo digo, es predicar ahí de vez en cuando y otra cosa es estar al frente de una iglesia. Y a mí me dijeron, pues yo dije no. En esos días, pues, congregando acá, leyendo mi Biblia, Dios fue cambiando mi manera de pensar. Yo nunca había tenido un deseo de ser el pastor de una iglesia. Nunca, no pasaba por mi mente. Yo siempre fue mi deseo ayudar a mi papá y eso, para eso nada más. Pero nunca tenía un deseo de decir, yo voy a ser un pastor. Pero luego pasó un tiempo y pasaron unos meses después de que eso, y Dios fue cambiando mi manera de pensar. Dios me llamó en una predicación que hizo un pastor y la verdad, luego a los tiempos después, las personas de esa iglesia que me habían dicho me volvieron a preguntar, luego volví a decir que iba a esperar, que iba a orar, porque no era algo que quería, al menos yo en lo personal, tomar a la carrera. Hablar con mi papá y mi papá dijo vamos a orar y todo eso para empezar, para luego, pero la verdad, Dios me llamó más que todo para pastorear, no para un evangelista. Sí, obviamente salimos y tenemos tiempo para salir, más que todo días a la semana para salir a evangelizar, pero no como un evangelista, porque no tengo ese deseo de ser un evangelista, sino más que todo un pastor local. No un evangelista ni un misionero, sino un pastor local. Nos mencionó, ¿verdad?, que estuvo en un seminario. ¿Podría contarnos en cuál seminario y cómo fue su experiencia al estar preparándose en dicho seminario? Casi no le entendí, pastor. Creo que había un poco de interferencia. Sí, le decía que nos mencionó que estuvo estudiando un seminario, ¿verdad? Si podría mencionarnos en cuál y cuál fue su experiencia al prepararse ahí. Bueno, estudié en el seminario Bautista Nueva Vida, donde el pastor Samuel Hodges, y pues ahí estuve por 4 años. La verdad fue una buena experiencia, aprendí mucho de lo que sé. Lo aprendí con ellos, con el pastor Samuel, hermano Moisés, hermano James, bueno, que hoy en día son pastores, y varios de ellos, varios maestros que pasé por ahí, el pastor Rilmontes, y fue una muy buena experiencia. Pude tener muy buenas amistades. Tuve, la verdad, estando ahí me relacioné bastante con varios hermanos jóvenes, compañeros del seminario, que hoy en día tal vez no tenemos mucha comunicación con algunos de ellos, pero sí una muy buena amistad. Durante el tiempo allá aprendí muchísimo de la palabra de Dios, más
más que todo conocí buenas amistades que me ayudaron para, por así decirlo, estar donde estoy ahora, que ha sido de mucha bendición en lo personal. Y fue una muy buena experiencia. Yo, obviamente, como estudiante de ese seminario, yo siempre voy a recomendar el lugar porque fue donde aprendí muchísimo, donde tuve muy buenos maestros, siendo honesto, muy capaces, muy disciplinados. Durante el tiempo que yo estuve ahí fue de muchísima bendición. No pude haber llegado a otro mejor lugar que el Seminario Bautista Nueva Vida. Y entonces fue de mucha bendición, siendo honesto, ese lugar. ¿Cómo se llama la iglesia a la cual Dios le está permitiendo ministrar y cuánto tiempo tiene de estar ahí? La iglesia se llama Iglesia Bautista La Hermosa. Voy a cumplir 4 años de estar ahí. Y tengo casi como 3 años, 8 meses, 9 meses más o menos, de estar ahí. ¿Cómo ha sido su experiencia al poder ministrar a la preciosa iglesia, Manuel? Pues al principio había, por la inexperiencia, a veces en tomar decisiones. La iglesia donde está era una iglesia nueva, solo tenía 1 año. Y bueno, había estado abierta como por unos 8 o 9 meses. Luego, por X o Y razón, el pastor que estaba no pudo continuar. Y luego era una iglesia nueva, estuvo cerrada como en la época de la pandemia, como 6 o 8 meses. Pero aún así, al principio, pues yo estaba en algunas decisiones, porque como pastor hay que tomar decisiones y a veces cuesta en algunos lados y a veces la inexperiencia, a veces uno tiende a querer cometer errores y a veces por no tener cierto discernimiento. El seminario sí ayuda, pero no le prepara para ciertas cosas. Hay cosas que uno las aprende ahí tomando las decisiones, estando en el campo, en los trabajos, a veces donde se aprenden algunas cosas. Y en el seminario le enseñan a uno cómo predicar y eso, pero no algunas decisiones que las tiene que tomar uno ahí. Al principio fue algo difícil, pero al mismo tiempo con el apoyo de la membresía y eso, me fui adaptando muy rápido. La verdad, ellos fueron aceptando que yo era muy diferente al pastor que había estado anteriormente. Entonces, al principio fue algo complicado para mí porque yo era diferente al que estaba. Yo cambié algunas cosas en la iglesia por cómo yo había sido enseñado y eso. Entonces, pero después ellos se acoplaron a mí, yo me pude acoplar a ellos y a la verdad hasta el momento ha sido una iglesia donde ha sido de mucha bendición en lo personal para mí estar pastoreando. Qué bueno, hermano. Realmente, bueno, siempre hay ese tiempo, ¿verdad? De transición donde se va conociendo, quizás los primeros días, primeros meses, hay gozo, hay alegría, hay un pastor, hay alguien a cargo de la iglesia, pero cuando ya vienen ya a conocerlo más uno, a veces vienen ya a sentir, bueno, como bien decía usted, ¿verdad? Acoplarse y mutuamente. Y qué bien, ¿verdad? Al saber, como usted dice, ¿verdad? La iglesia ha sido de mucha bendición para usted y sin lugar a duda también usted para la iglesia, porque para eso estamos, ¿verdad? Para poder edificarnos mutuamente. Hermano Edwin, ¿por qué cree usted ya para finalizar el tiempo de preguntas? Al final de la predicación voy a hacerle una última pregunta, tiene que ver para luego después orar. ¿Por qué cree usted que una iglesia debe tener un corazón misionero? Pues la verdad debería de serlo algo prioritario, porque si no, o sea, toda iglesia inició porque alguien mandó a una persona preparada, capaz, a ir a iniciar una iglesia. Toda iglesia inicia así, alguien preparado llegó. Entonces, la Biblia enseña, a la luz de la Biblia, de que como debemos dar fruto. Entonces, fruto de una iglesia
en lo personal debería de ser, si no, si es lo posible, mandar de su iglesia local, dependiendo del tiempo, el crecimiento de la iglesia y de la membresía, si Dios llama a alguien, a ellos mandar misioneros personales. A la luz de la Biblia, eso es lo bíblico. Y de al mismo tiempo, yo en lo personal creo de que debemos apoyar, porque es lo que la Biblia manda y enseña. Hay muchos ejemplos en la Biblia de iglesias ayudando económicamente a otras iglesias. Vemos la iglesia de Filipos, vemos la iglesia de Tesalónica, iglesia de Corinto. O sea, las iglesias en la Biblia son el ejemplo. Entonces, por eso yo creo bíblicamente de que la iglesia debe tener un corazón hacia la obra misionera, porque es la manera como Dios trabaja para iniciar más iglesias, para sostener a veces a otros pastores, porque tal vez la iglesia local no tiene la capacidad para sostener tal vez un pastor o un misionero. Y es una de las maneras como, en lo personal, yo he visto en la iglesia de que antes hubo un tiempo donde no apoyábamos a ningún pastor y a ningún misionero, pero empezamos a hacerlo y yo vi como más bendición, aún económica, y en muchos aspectos la bendición de Dios, cuando empezamos a tomar tiempo, dinero, para que la obra misionera pudiera crecer. Entonces, en lo personal, yo creo que una iglesia que no se enfoca y no tiene una prioridad en la obra misionera, no tiene en un cierto sentido bendición de Dios. Eso es lo personal que yo pienso, que yo he creído, por la experiencia, la poca experiencia que yo tengo, pero eso es lo que yo he visto y he vivido durante el tiempo que tengo de estar pastoreando. Realmente es una gran verdad de poder ser una bendición como iglesia, ¿verdad? Así como otras iglesias fueron de bendición para nosotros, ¿verdad? De que mandaron un misionero, apoyaron un misionero, pues ahora tenemos ese privilegio, deberíamos tener el privilegio de apoyar a otros siervos de Dios. Muy bien, hermano Edwin, le paso ya cámaras y micrófono al 100% para que pueda exponernos, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en su corazón, hermano. Ok, bueno, voy a tratar de ser breve. Honestamente, yo predico la verdad bastantes minutos, pero quiero que me acompañen en su Biblia en el libro de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, dice la Biblia, Génesis capítulo 41 en el versículo 41. Quiero leer una historia acerca de José. Dice la Biblia, Génesis capítulo 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José: y aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y leo el siguiente versículo, versículo 43, dice: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Quiero saltar hasta el versículo 51. Dice: y llamó José el nombre del primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Quiero hacer una pequeña oración y luego quiero tratar de predicar lo mejor posible. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice, Dios, estos minutos. Gracias, Dios, por el programa. Bendice la vida del pastor Edwin, Dios. Y gracias, Dios, por darme el privilegio de estar en este programa. Bendice, Dios, estos minutos, y que los oyentes, Dios, que van a estar viendo, escuchando de la transmisión, sea ahora mismo o en el futuro, Dios, que pueda ser de bendición esto. Gracias te damos por todo, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, quiero hablar acerca del poder del perdón. Creo que la mayoría de cristianos, si somos honestos y hemos leído nuestra Biblia, conocemos un poco acerca de la vida de José. Quiero mencionar tres cositas importantes en cuanto al perdón. Yo no sé la verdad, ni conozco su condición actual ahora mismo, pero la Biblia enseña que, número uno, quiero decir lo siguiente: Dios ahora mismo está haciendo algo en su vida
más de lo que usted se puede imaginar. Conociendo la historia de José, José ha sido vendido por sus hermanos a la edad de 17 años. Dice la Biblia de que él va y es llevado a la casa de Potifar, es comprado como un esclavo, pero la Biblia dice de que Dios estaba con él aún estando siendo un esclavo. Dice la Biblia de que él, siendo un esclavo, tenía la bendición de Dios, Dios estaba con él, pero el joven creció. Probablemente Potifar era un hombre probablemente de avanzada edad, y la mujer, dice la Biblia, de Potifar era una mujer bonita, agradable a los ojos de cualquier hombre. Y esta mujer, dice la Biblia, que se quería acostar con José. Probablemente José era un joven de 25 años, según la Biblia, alrededor de 25, 28 años. Ahora, la Biblia describe que él era un hombre guapo, como decía algún pastor como yo. Bueno, él era un hombre atractivo también, y esta mujer quería acostarse con él, y esta mujer planea acostarse con José. Él decide no hacerlo. Ella le tiende una trampa, llevado a la cárcel, y conocemos esta historia. Estando en la cárcel, viene un panadero, viene un copero, tienen unos sueños, dice la Biblia. Ellos no saben qué es lo que está pasando. José interpreta el sueño, dice el panadero: dentro de 3 días te van a matar. Dice el copero: dentro de 3 días vas a ser restaurado a tu trabajo. Y le dice el copero antes de irse: quiero que cuando esté delante del rey le hable de mí. Ahora, conociendo la historia, pasa 2 años y el copero está restaurado en su trabajo y se ha olvidado de José por completo. Pero dice la Biblia de que Faraón tiene unos sueños. Dice de que él tiene un sueño de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 manojos, dice la Biblia de que secos. Ahora, y dice Faraón: bueno, interpréteme el sueño. Nadie puede interpretar el sueño. El copero se recuerda: uy, hace 2 años yo conocí un hombre llamado José, que él me interpretó el sueño. Dice Faraón, Faraón le dice: pues hágamelo venir a mí. Y pues José, la verdad, han pasado 13 años, él tenía 17, cuando estamos leyendo acá el capítulo 41, cuando el rey tiene ese sueño. La Biblia dice de que él tenía 30 años, o sea, de 17 a 30 han pasado 13 años, y José, la verdad, él no sabe nada de lo que estaba pasando en su vida. Y Dios ahora mismo, yo no sé qué estará pasando usted o qué le estará pasando a usted en su vida, por qué proceso probablemente estará pasando. La verdad no sé, no tengo idea. Pero la Biblia enseña que Dios ahora mismo está haciendo algo en nuestra vida más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Yo no sé por qué razones ha pasado ciertas cosas a mi vida a veces. Pero lo vamos a entender más adelante. Y José había sido vendido y él no sabía la razón. 13 años han pasado. Y luego dice la Biblia de que José es llevado delante de Faraón y él interpreta el sueño y le dice: las 7 vacas flacas son 7 años de escasez, y le dice: las 7 vacas gordas significa 7 años donde la tierra va a ser de haber mucha comida. Ahora, primero iba a venir el tiempo de abundancia y luego el tiempo de escasez. Y José le recomienda a Faraón, no porque él quería el puesto, sino que le dice: búscate un hombre sabio que sea capaz de administrar esto. Y la Biblia enseña que Dios, por una X o Y razón, pone en el corazón de Faraón poner a José. Y José es puesto como la segunda persona más importante en todo Egipto, que en ese entonces era el país más fuerte del mundo. Ahora, José no entendía por qué estaba pasando eso, pero dice la Biblia: vinieron los 7 años de abundancia, y quiero me acompañe en el capítulo 45, versículo 1 en adelante. Pues dice la Biblia de que viene y pasan los 7 años de abundancia, reúne toda la comida que se podía, pero vienen también los años de escasez.
Y la Biblia enseña, capítulo 45 de Génesis, versículo 1 en adelante, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y luego hace una pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versos 4 y 5 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, en el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pasaron alrededor de 20 años, poco más de 20 años, para que José pudiera entender por qué había sido vendido. Ahora, yo no sé qué circunstancia o qué situación estará pasando usted en su vida, pero él no la comprendió hasta 20 años después. Ahora, la Biblia enseña de que todo lo que pasa a la vida de un cristiano, dice Romanos 8:28 más, a todos, toda persona que es un cristiano, toda persona que ya es salva, la Biblia enseña de que todas las cosas que pasan a la vida de un cristiano, Dios tiene un propósito para ello. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. José había pasado más de 20 años para él poder entender el propósito de Dios. Yo no sé qué estará pasando ahora en su vida, pero Dios ahora mismo está haciendo algo en nuestra vida más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ahora, número 2, dice la Biblia de que nosotros tenemos la capacidad que podemos perdonar aún por malo que sea lo que se nos haga. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos da la capacidad de poder perdonar aún más allá de aquello de que pareciera difícil. Ahora, usted y yo creo que no hemos sufrido tanto como José. José es una de las historias preferidas por muchos porque al final sabemos lo que pasa. Ahora, ¿puede imaginarse usted qué hubiera pasado si José hubiera decidido no perdonar? Probablemente no tuviéramos esta historia en la Biblia. Ahora, pero la Biblia enseña de que José supo perdonar. Ahora, si nosotros no aprendemos a perdonar, la Biblia dice de que no tendremos una historia, por así decirlo, un ejemplo. Si yo soy de ese tipo de persona que no he podido perdonar a mi papá porque un día me hizo una injusticia, yo voy a sembrar ese odio, ese resentimiento en mis hijos. Ahora, la Biblia enseña de que tarde o temprano nos va a pasar algo en la vida que vamos a ser puestos en una situación similar a la de José. Dice Génesis capítulo 41, regrese conmigo al versículo 51, Génesis 41, versículo 51, dice: José llamó el nombre del primer hijo que Dios le da Manasés. ¿Por qué razón? El significado del nombre de Manasés significa porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Cuán importante es lo siguiente? Que a veces nosotros podamos olvidar algunas cosas que nos han pasado en la vida. La Biblia enseña de que hay cosas que tenemos que olvidarlas. Ahora, verso 52 dice: llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este hombre, José, había aprendido a perdonar y él había aprendido a aceptar. Y él sabe de que Dios le está bendiciendo. Él nunca se amargó contra Dios. Él nunca se amargó contra su familia.
Ahora, nunca vamos a tener una lección si no hemos aprendido a perdonar. No podremos ser de ayuda para otros si no aprendemos a perdonar. El perdón es como un alimento para nuestra vida. Así como yo desayuno, almuerzo, ceno, la Biblia enseña que nosotros comenzamos la vida cristiana siendo perdonados, pero crecemos en la vida cristiana perdonando a otros. Yo inicié en la vida cristiana siendo perdonado por Cristo, pero para yo poder crecer espiritualmente, la Biblia enseña que yo necesito perdonar a otros. Ahora, ¿cuán importante es eso? Quiero leer un par de versos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, lo más rápidamente posible. Dice, Mateo 6:12 dice, Jesús estaba orando con sus discípulos y dijo, ellos dijeron, enséñanos a orar, y él les dijo, y perdona nuestras deudas, en el Padre nuestro está eso, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces decimos, no, yo le perdono, hermano, pero no lo olvido. ¿Cómo es eso? Dios dice en esta oración, si usted presta atención, perdóname como yo he perdonado a mis deudores. Y dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué significa eso? Que si yo no perdono, Él no me perdona. Así de sencillo. Ahora, ya tenemos el perdón de Dios para salvación, pero a veces queremos que Dios nos perdone, pero no queremos las consecuencias. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Dios dice, como tú perdonas, así te voy a perdonar a ti. Ahora, no, muchas veces nos amargamos porque queremos. Quiero leer más adelante un pasaje en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo, hay unas páginas adelante, Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice Mateo 18, versículo 21, y Pedro está preguntando, Señor, se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y le hace la pregunta, ¿hasta 7? O sea, es bastante. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero lo que está tratando de decir es, no es que las lleves contadas hasta 7 por 7 a 40. No es que yo debo perdonar 490 veces y ya estuvo. No es así. Ahora, lo que Dios quiere decirnos y lo que quiero decir esta tarde noche es, número 1, Dios está haciendo algo ahora mismo más de lo que yo puedo imaginar. Número 2, yo decía que Dios nos da la capacidad de perdonar aún mucho más allá de aquello que pareciera imperdonable, aquello difícil que estamos pasando. Y número 3, para terminar, la Biblia nos anima que tienes que perdonar por tu propio bien. ¿Por qué? Porque yo soy el beneficiado para mostrarle. Si yo no puedo perdonar, ¿cómo le voy a mostrar al mundo que yo verdaderamente vivo, que Cristo vive en mí? O sea, si yo digo Cristo vive en mí y yo no tengo la capacidad de perdonar, porque la Biblia dice, aún los impíos se llevan bien con los que los tratan bien. Entonces, ¿qué diferencia habría entre nosotros y un impío si yo no puedo perdonar a aquel que me ha ofendido? Los hermanos necesitamos cada uno de nosotros reconocer nuestro pecado. Y usted conoce la historia de José. Dice la Biblia en el capítulo 45, donde estábamos leyendo, de que José los pone a ellos en una situación difícil. Y él está probándolos a ver si ellos han aprendido la lección de haberle vendido. Y dice la Biblia de que uno de ellos dice de que, pues José sí saca a los demás, pero antes de todo eso, dice la Biblia de que Judá intercede por Benjamín, porque José les había tendido una trampa para ver cómo estaba su corazón. Y uno de ellos se levantó y dijo, lo que nos está pasando, porque José les había dicho, pues bueno, van a ir a la cárcel porque José les había metido en los sacos de comida las copas de oro y todo eso, para que eran que habían sido robadas. Pero ellos dicen, hoy en día
Habían pasado más de 20 años. Y esta gente, estos hermanos de José, dicen, lo que nos está pasando es porque nosotros vendimos a nuestro hermano. Y José está allá escuchándolo y él sin darse a conocer a sus hermanos. Él los reconoce a ellos, pero ellos a él no. Y él está ahí. Y dice la Biblia de que José no pudo contenerse, saca a la gente, a todos. Ahora, y que algo bien importante acá, y él nunca estaba resentido con ellos, ni tenía algo en su corazón contra ellos. Y dice el capítulo 45, versículo 5, ahora pues les dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque Dios dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este hombre está acá. Y ellos, él les llama, él les dice, no les pese, Dios sabe por qué pasó esto. Y ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero me ha ido bien. Ahora, la historia dice de que él fue y llamó y trajo su familia, trajo su padre, trajo toda la familia de ellos a Egipto. Y fue el plan de Dios, porque la Biblia enseña que fue lo que Dios tenía planeado. Ahora, muchas veces cuando no perdonamos, no sabemos a dónde vamos. La Biblia enseña que debemos aprender a perdonar. La amargura es algo que afecta nuestra vida, nuestra salud. La Biblia enseña de que en el libro de Santiago, está alguno enfermo a veces entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, hagan oración por él. Muchas veces hasta enfermedades vienen a nuestra vida por nuestras amarguras, por nuestro pecado. Ahora, casi terminando, a veces Dios permite que nos pasen ciertas circunstancias en la vida para aprender y ser de bendición a otros. ¿Cuán importante es que nosotros aprendamos a perdonar? Yo sé que tal vez no es un tema evangelístico, porque la verdad la mayoría de los que está viendo el programa probablemente son cristianos, conociendo al pastor Edwin o los seguidores que él tiene, pero lo que quiero decir yo es, yo no conozco ni sé quién está viendo el programa, la verdad, siendo honesto, pero un día en nuestra vida vamos a ser puestos en una situación donde vamos a tener que decidir si perdonar o no, si amargarnos y guardar eso o no, y no podremos ser de bendición y no podremos crecer en la vida si nosotros no aprendemos a perdonar. El perdón, como ya dije minutitos atrás, es algo esencial en la vida cristiana. Tarde o temprano alguien en la iglesia nos va a ofender, nos va a hacer algo y va a pasar alguna cierta circunstancia de que nos va a hacer de que nos podamos amargar. Pero esta historia dice al final, en el último capítulo de Génesis, capítulo 50, dice de que se muere el papá y todavía ellos están diciendo, ¿a qué hora nos va a matar este? Porque ellos pensaban que José no los había matado a ellos porque estaba su padre con vida, pero no era el caso. Dice Génesis 50, versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que la historia termina diciendo es, y el mensaje, digámoslo así, es este. Un día vamos a ser puestos en una situación similar a la de José. Y nosotros tenemos, tarde o temprano, en la vida cristiana va a pasar alguna cosa. Y nosotros tenemos que decidir perdonar, porque Dios eso lo puede utilizar más adelante, número uno. Número dos, yo decía, porque Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. Todo lo que nos pasa, tenemos la capacidad. Dios no nos pone en una situación donde no podemos perdonar. Y número tres, es por nuestro bien. Yo debo de perdonar por mi bien para no cargarme de amargura, para tener un mensaje, una lección para ser de bendición a otros más adelante. José hoy en día pudo ser de bendición y ha de haber sido de bendición a miles y millones de personas. Esta historia está aquí en la palabra de Dios.
porque José aprendió a perdonar. ¿Fue fácil? No, no fue nada fácil. Yo no sé lo que está pasando, pero la Biblia dice de que tiene que aprender a perdonar, porque el perdón, la Biblia enseña, es como el alimento para el cristiano. Así que eso es lo que quería tal vez. Yo sé que tal vez no, normalmente yo predico casi una hora, pero espero haya sido de bendición en algo lo que acabo de decir. Muchas gracias, hermano. Gracias por dejarse usar. Creo que es algo muy importante en la vida cristiana el perdonar. E incluso muchas veces entre consiervos, entre pastores, a veces hay desacuerdos y a veces eso estorba el crecimiento espiritual del siervo de Dios, de la iglesia, cuando los pastores entre sí no se perdonan, o entre miembros, ¿verdad? También. Entonces, gracias, hermano Edwin. Creo que necesitamos ese mensaje. Gracias, una tremenda bendición. La última pregunta que tengo, hermano Edwin, es, no sé si tiene alguna petición por la cual le gustaría que oremos, ya sea personal o una petición de la iglesia. Una petición más que todo sería para la iglesia. Bueno, estamos con un proyecto en la iglesia que Dios pues nos pueda bendecir. No una cosa que yo siempre digo, y antes que ello, es que una oración primordial es que Dios nos ayude a los que estamos en la iglesia a crecer espiritualmente, que Dios pueda añadir más personas a la iglesia, que pueda usarnos a nosotros los que ya estamos para poder atraer a otros a la vida cristiana. Y yo, número 3, yo pido a veces ayuda en el sentido económico de que Dios provea para las diferentes necesidades. Hay varios proyectos que tenemos. Estamos construyendo una casa pastoral y al mismo tiempo aulas para escuela dominical y todo eso. Pero prioridad, yo sí siempre pido de prioridad que oremos para crecimiento espiritual, que personas puedan ser añadidas a la iglesia, que Dios nos pueda usar a nosotros. Y lo económico, pues, ya es más para mí más secundario que las primeras dos cosas. Más que toda esa petición y pues que Dios me dé sabiduría para poder predicar su palabra y tomar las decisiones necesarias tanto en la vida personal y como en las necesidades de la iglesia. Muy bien, vamos a estar orando, ¿verdad? Por esas peticiones y gracias por compartirle, hermano. Si algún oyente, algún hermano que está viendo la transmisión o va a ver la repetición y Dios toque en su corazón ser una bendición para el ministerio, hermano Edwin, usted puede contactarlo, ahí está etiquetado, ¿verdad? En Facebook, y sé que va a ser de mucha bendición. Luego, incluso también los que van a verlo allá también en YouTube, ahí va a estar toda la información de él. En cuanto a la página que él tiene en Facebook. Así que vamos a orar en este momento entonces por esas peticiones y que sé que es una petición es muy importante que cada siervo de Dios sin lugar a duda tiene ahí muy presente y gracias por decir eso, hermano Edwin, que primordial, ¿verdad? La salvación, crecimiento espiritual y numérico de la iglesia y luego pues las cosas materiales, que es algo realmente es un orden muy sabio, hermano, y gracias por eso. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por conocer un poco acerca del ministerio del hermano Edwin. Pedimos, Señor, que le uses en gran manera, sea usted, mi Dios, bendiciendo a su vida y la vida de los hermanos que junto con él salen para realizar el evangelismo. Que mi Dios sea usted usándolo como instrumentos escogidos para llevar el evangelio a otras personas y que más personas puedan ser añadidas a la iglesia y pueda seguir creciendo también espiritualmente. Padre, también ponemos en sus manos, sabemos que es su obra, usted es dueño del oro y la plata. Le pedimos, Señor, que pueda proveer para los proyectos que tiene, Señor, de la construcción de la casa pastoral y aulas de escuela dominical. Rogamos, Señor, que pueda bendecirles económicamente, Señor, que sea usted tocando corazones, Padre, para poder ser una bendición para el precioso ministerio. Le alabamos, le bendecimos, mi Dios, gracias por su palabra, Señor, predicada. Qué refrescante, Señor, es poder ver el ejemplo de José. Gracias por ese ejemplo tan especial y a la vez también le
damos gracias por su palabra, por su Santo Espíritu y por tu siervo, por haberlo usado de esa manera tan especial, mi Dios, para honra y gloria suya. Le alabamos, le bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. 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 Hermano Edwin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Esperamos más adelante tenerle nuevamente. Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga. Es una bendición, no cualquiera. Otra ocasión, si estoy a la orden. Dios le bendiga, entonces tengan muy buena noche. Amén. Amados hermanos, recuerden, este es el programa La Voz Misionera. Misión está en el corazón de Dios. Nos vemos en la próxima emisión, si Dios así lo permite. Hasta la próxima.